Muy buenas noches a nuestras noches de webinar de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Para nosotros es un honor hoy contar con el doctor Andrés Buitrago, quien es médico especialista en medicina interna, cardiología, epidemiología y maestría en insuficiencia cardíaca. Actualmente es candidato a maestría en resonancia magnética. Además, es candidato a maestría en cuidado crítico cardiovascular. Es jefe del servicio de cardiología, jefe asociado del Departamento de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, director del Centro de Cuidado Clínico de Infarto Agudo del Miocardio de la Fundación Santa Fe de Bogotá, profesor de la Universidad de los Andes, Universidad del Bosque y Universidad del Rosario. Además, el doctor Andrés Buitrago es líder de opinión tanto a nivel nacional como internacional. Recordarles que es gracias a ustedes a nivel nacional y latinoamericano quienes nos siguen en estas noches de webinar, lideradas por el doctor Jaime Rodríguez, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Cirugía Cardiovascular. Doctor Andrés Buitrago, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Nick. Muchas gracias por el esfuerzo y por la presentación. Muchas gracias a la sociedad por este espacio, especialmente al doctor Jaime Rodríguez por el esfuerzo y la programación de todos estos eventos. Hoy vamos a hablar de los estudios más importantes en este momento publicados en el Congreso Europeo de Cardiología. Además de los estudios más importantes, salieron algunas guías que vamos a hablar rápidamente. Un aviso parroquial antes de empezar. En Puesta al Día, el día de hoy salió publicado un resumen de más o menos 2 páginas por los artículos más impactantes en el Congreso Europeo. Esto estuvo a cargo del doctor Osmar Pérez, que hace un esfuerzo grandísimo en actualizarnos todo el tiempo con los artículos más importantes que salen publicados en las revistas de mayor impacto. Entonces, ese material lo pueden complementar muchísimo con esta presentación. Muchas gracias a Novartis por el apoyo, a Novartis, a AstraZeneca por el apoyo en este tipo de eventos, específicamente el de hoy. Nos están ayudando y apoyando para que todo salga adelante. El segundo aviso parroquial es que no considero que mi juicio esté influenciado por un interés económico, pero independiente de eso, debemos siempre publicar o decir nuestros conflictos de interés con la industria o con alguna institución de salud. Y este es el contenido de lo que vamos a hablar hoy. Recuerden que el Congreso Europeo de Cardiología se hace cada año. Este año fue en París, fue en conjunto con el Congreso Mundial de Cardiología. Y el contenido de la presentación son las guías de práctica clínica. Recuerden que cada año salen publicadas más o menos 3 o 4 guías de práctica clínica. Este año salió una actualización de las guías de dilipidemias, de diabetes y prediabetes, de embolismo pulmonar agudo, de arritmias de taquicardias supraventriculares y de síndromes coronarios agudos. Y de los estudios clínicos que yo considero fueron más importantes, lógicamente esto es algo personal y alguna persona con algún interés particular puede pensar que faltó alguno, pero hablando con las diferentes personas que asistieron o con las que siguieron el Congreso desde Bogotá, considero que el estudio Paragon, el estudio DAPA-HF, el estudio Complete, el estudio ISA-REACT, el TEMIS, el TIMIS-PCI, el AFIRE y el ENTRUTH son los estudios más importantes que de pronto debemos hablar un poco
en estos 50 minutos, 55 minutos. Empecemos con las guías de dislipidemias. De cada una de las guías vamos a dar 1 o 2 mensajes claves o las cosas que yo considero que cambiaron o que de pronto impactaron un poquito a que el cambio de la guía se haga efectiva. Y en las guías de dislipidemias, los europeos se acogieron a una corriente que ya venía desde el Colegio Americano de Endocrinología, es catalogar a los pacientes de muy alto riesgo, o como los catalogan los endocrinólogos, de riesgo extremo, con una meta objetivo de LDL por debajo de 55. Recuerden que esa meta objetivo por debajo de 55 es gracias a los estudios Fourier, a los estudios Odyssey Outcome con inhibidores de PCSK9 y al estudio Improved con estatina más ezetimibe. En esos pacientes con estatinas a dosis máximas toleradas, se demostró que los pacientes con LDL por debajo de 55, que tenían muy alto riesgo, persistía teniendo una disminución de los eventos cardiovasculares comparado con el tratamiento activo que podía ser estatina o que podía ser ezetimibe en el caso de los estudios con inhibidores de PCSK9. ¿Qué pacientes deben tener LDL por debajo de menos de 55? Los pacientes que tengan un evento cardiovascular previo, ya sea clínico o por imágenes, pacientes que tengan un score de riesgo cardiovascular europeo por encima del 10%, pacientes con hipercolesterolemia familiar y enfermedad cardiovascular o algún otro factor de riesgo, pacientes con enfermedad renal crónica y depuración de creatinina menor de 30, o pacientes diabéticos que tengan compromiso de órgano blanco o que tengan más de 3 factores de riesgo convencionales como hipertensión, obesidad, tabaquismo, o pacientes diabéticos tipo 1 que lleven más de 20 años de enfermedad. Todo este grupo de pacientes deben tener obligatoriamente LDL por debajo de 55. Por debajo de 70, los que tengan un score de riesgo cardiovascular europeo entre 5 y 10, los pacientes que tengan algún factor de riesgo claramente elevado, por ejemplo, que tengan una hipertensión arterial muy alta, por encima de 180-106, o sea, grupo 3 de la Sociedad Europea de Hipertensión, o que tengan un LDL por encima de 190 miligramos por decilitro, o que tengan hipercolesterolemia familiar con algún otro factor de riesgo, o que tengan depuración de creatinina entre 30 y 59, o diabéticos con compromiso o daño de órgano blanco, o diabetes mellitus de más de 10 años de duración más otro factor de riesgo, todos esos pacientes deben tener LDL por debajo de 70. Riesgo moderado, se va disminuyendo el grupo. Pacientes con un score de riesgo cardiovascular de 1 a 5%, o pacientes jóvenes con diabetes mellitus tipo 1 menores de 35 años o diabetes mellitus tipo 2 menores de 50 años o que lleven una enfermedad de menos de 10 años sin otros factores de riesgo. Y si el paciente no es diabético, no tiene enfermedad renal crónica, no tiene ningún otro factor de riesgo importante y el score de riesgo cardiovascular le da menor de 1, es un paciente que debe tener un LDL por debajo de 116, perdón. ¿Cómo vamos a llegar a estas metas? Esta tabla me pareció importante porque dependiendo de nuestro LDL basal, podríamos escoger el tratamiento que mejor nos pueda llegar a esas metas. Entonces tenemos que las estatinas de alta intensidad disminuyen el LDL más o menos en un 50%. Si le adicionamos un ezetimibe, más o menos van a ser un 65% de LDL con respecto al inicial. Y si le adicionamos al ezetimibe y a la estatina de alta intensidad un inhibidor de PCSK9, podemos tener una disminución del LDL hasta del 85%. Entonces,
Todos estos valores los debemos tener en cuenta porque si tenemos un LDL basal excesivamente alto, pues ya sabemos que con una estatina de alta intensidad de pronto no vamos a alcanzar las metas de LDL por debajo de 55 y podríamos adelantarnos a empezar de una vez un inhibidor de PCSK9. Teniendo en cuenta todos estos factores de riesgo y la clasificación del paciente, vamos a decidir si al paciente le vamos a dar estatinas o no, o si le vamos a dar tratamiento con cambios de vida, estilos de vida saludables, dieta, ejercicio, y no le vamos a dar estatina. Si le vamos a dar estatina a estos pacientes, debemos escoger una de alta potencia. Recuerden que las estatinas de alta potencia son atorvastatina 40 y 80 miligramos y rosuvastatina de 20 o 40 miligramos. Si el medicamento es tolerado y alcanzamos metas, pues nos quedamos tranquilos y seguimos al paciente clínica y paraclínicamente. Pero si no alcanzamos metas, debemos adicionar 10 miligramos de ezetimibe más la dosis más alta de estatina de alta potencia tolerada. Si alcanzamos metas, debemos seguir al paciente clínico y paraclínicamente, pero si no alcanzamos metas, podríamos adicionar un inhibidor de PCSK9 como alirocumab o evolocumab para alcanzar las metas. Dos avisos adicionales a este algoritmo de tratamiento. El primero es que en estas nuevas guías incluyeron la valoración de las placas arteriales, ateroscleróticas en carótidas y en femorales como un modificador de riesgo. Entonces, si un paciente de riesgo intermedio, por ejemplo, tiene placas ateroscleróticas en carótidas y en femorales, lo podríamos reclasificar a riesgo alto o muy alto. Al mismo tiempo, si tenemos un score de calcio con un Agaston alto, fuera no cero, podríamos clasificar a nuestro paciente de riesgo alto o muy alto, independiente que tenga otras variables clínicas que lo clasifiquen inicialmente como riesgo intermedio. Y la otra consideración que yo creo que es importante en estas guías de práctica clínica de lipidemias es la inclusión de los ácidos omega 3 dentro del tratamiento de estos pacientes. Estos ácidos omega 3 deben ser a dosis altas, icosapent etil 2 por 2 gramos al día, como se mostró que era efectivo en el estudio REDUCE-IT, en pacientes que tenían colesterol, que estaban con estatinas y que tenían triglicéridos entre 135 y 499. En estos pacientes, independiente de la disminución de los triglicéridos, se veía una disminución de los eventos cardiovasculares no necesariamente relacionados con la disminución de los triglicéridos y no relacionados con la disminución del colesterol LDL. Entonces, el estudio, los omega 3 ya tienen una aprobación y una inclusión en las guías. Esta inclusión en las guías debe ser 2A, o sea que en todos los pacientes los debemos utilizar a menos de que tengamos una razón de peso para no utilizarlos, que pues no la veo clara, excepto en nuestro país que de pronto todavía no lo tenemos disponible, pero en un futuro lo vamos a tener disponible. En cuanto a las guías de diabetes, prediabetes y riesgo cardiovascular, esta es la clasificación del riesgo de los pacientes diabéticos, que es importante que no hay pacientes diabéticos de bajo riesgo. Miren que todos los pacientes diabéticos al menos tienen un riesgo moderado, alto o muy alto. No existen, y lo repito porque debe quedar claro, no existen pacientes diabéticos de bajo riesgo. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a clasificar a los pacientes en riesgo muy alto, riesgo alto y riesgo moderado, dependiendo de las variables clínicas que les muestro acá y que son compartidas
por la tabla inicial que le mostré de las guías de dislipidemias, en la cual clasificábamos a los pacientes en muy alto riesgo y moderado riesgo, dependiendo de la presencia o no de compromiso de órgano blanco, de otras comorbilidades y dependiendo o no de la duración de la diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. Después de las guías del 2013, esta gráfica la pongo a propósito, no para que nos la aprendamos, sino para que nos impacte. Han salido, miren todos los estudios clínicos que han salido con antidiabéticos. Una cantidad de estudios clínicos con inhibidores del cotransportador de sodio glucosa, con agonistas del receptor de glucagón o con medicamentos inhibidores de la DPP4, que como todos sabemos desde más o menos 2006, 2007, 2008, no recuerdo exactamente el año, la FDA obligó a todos los medicamentos en diabetes examinar eventos cardiovasculares. Y eso ya tiene un resultado muy importante, y es que según las prácticas, las guías de práctica clínica en pacientes diabéticos, si tenemos pacientes con riesgo cardiovascular alto o muy alto, o un evento cardiovascular previo en un paciente que no venía tomando metformina, o sea, pacientes que encontramos en el consultorio, que le encontramos la diabetes durante el seguimiento y que es un paciente de alto riesgo, muy alto riesgo, o que ha tenido un evento cardiovascular, hay un cambio claro en el paradigma y es en primera instancia utilizar alguno de los dos grupos de medicamentos que se asoció con inhibición, con disminución de los eventos cardiovasculares, como son inhibidores del cotransportador de sodio glucosa, dapaglifosina, empaglifosina, canaglifosina, o un antagonista del receptor de GLP-1 como liraglutide o semaglutide, independiente del nivel de hemoglobina que tengamos, independiente que tenga metformina o no. Incluso estos pacientes no tenían metformina. Debemos empezar un medicamento diferente a la metformina que disminuya el riesgo cardiovascular. Si no es un paciente de alto riesgo, sí podríamos empezar con metformina como monoterapia. Y de otra parte, si el paciente es un paciente que ya venía con diabetes mellitus y con metformina y que es de alto riesgo, muy alto riesgo o tiene un evento cardiovascular, independiente de la hemoglobina glicosilada, miren que acá no hay nada de hemoglobina glicosilada, el paciente debe recibir uno de estos medicamentos que disminuyen el riesgo cardiovascular. Inhibidores del cotransportador de sodio glucosa o agonistas del receptor de GLP-1, independiente de la hemoglobina glicosilada. Entonces, esto yo creo que se debe ver reflejado inmediatamente en nuestra práctica clínica y todos estos pacientes adicionarles este tipo de medicamentos. Si el paciente sigue con hemoglobina glicosilada alta, hay un algoritmo pues más adelante que incluye 3 antidiabéticos orales o empezar insulina, dependiendo pues ya de otras características clínicas de los pacientes. Si el paciente no es de alto riesgo, podemos continuar con metformina solamente y adicionarle el segundo medicamento solamente si la hemoglobina glicosilada está alta. ¿Qué segundo medicamento? Cualquiera. Un inhibidor de DPP4, un antagonista del receptor de GLP-1, un inhibidor del cotransportador, una tiazolinediona, cualquier otro medicamento, pero recuerden que este brazo del algoritmo son pacientes sin alto riesgo cardiovascular. Los pacientes con alto riesgo cardiovascular, diabetes o muy alto riesgo cardiovascular y eventos cardiovasculares diabéticos deben tener siempre un inhibidor de sodio glucosa, del cotransportador de sodio glucosa o un inhibidor
un agonista del receptor de GLP-1, siempre. Ese es un mensaje que debe quedar claro. En cuanto a aspirina, en pacientes diabéticos, la recomendación quedó 2B, o sea, solamente pacientes de muy alto riesgo y de alto riesgo en ausencia de contraindicaciones se podría utilizar. O sea, ya no es de rutina como normalmente lo hacíamos hace unos años, solamente en pacientes de muy alto riesgo y de alto riesgo sin contraindicación o con bajo riesgo de sangrado. Y para pacientes de riesgo moderado o claramente riesgo bajo, nunca aspirina como prevención primaria. En cuanto a los targets de presión arterial, recuerden que en estos 6-7 años salió el estudio SPRINT y otros estudios que mostraron que podríamos en pacientes diabéticos tener metas por debajo de 130 si está bien tolerado y eso disminuye eventos cardiovasculares, pero no por debajo de 120. En pacientes mayores de 65 las metas serían por debajo de 140, entre 140 y 130, y la diastólica por debajo de 80, pero no por debajo de 70. Esa es la traducción de los estudios clínicos como en el SPRINT en pacientes diabéticos. En pacientes con embolismo pulmonar agudo, se actualizaron nuevamente las guías de práctica clínica. ¿Qué conceptos son importantes de las guías de embolismo pulmonar? Es definir al paciente inestable hemodinámicamente. Entonces, en las nuevas guías de práctica clínica, cuando pensemos en inestabilidad hemodinámica, debemos pensar que el paciente tiene o un paro cardíaco que necesita resucitación cardiopulmonar o que tiene un choque obstructivo, y estos son los criterios de choque obstructivo, o que tiene hipotensión persistente que no mejora que no es la causa, no, el responsable de la hipotensión persistente no son otras causas claramente identificables como sepsis, hipovolemia o arritmias. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque en los algoritmos de manejo y de diagnóstico es el primer paso que debemos resolver. Y eso está traducido en el algoritmo. En pacientes inestables hemodinámicamente, en cualquier hospital que tenga un ecocardiograma transtorácico, lo primero que debemos hacer es mirar si hay disfunción del ventrículo derecho. Si el paciente tiene disfunción del ventrículo derecho, si el paciente está inestable y no tiene disfunción del ventrículo derecho, la causa del choque es poco probable que sea un TEP, entonces buscamos otras cosas, puede ser un infarto o un taponamiento, cualquier otra causa. Pero si tiene disfunción ventricular y el paciente está inestable, si podemos hacerle un TAC, pues idealmente confirmaríamos el diagnóstico y lo trataríamos como un paciente de alto riesgo. Si el angioTAC es negativo, pues lógicamente descartamos inicialmente el TEP. Pero si por alguna razón estamos en un hospital que no tenemos posibilidades de hacer un angioTAC a este paciente con inestabilidad hemodinámica y con eco con disfunción ventricular derecho, estamos autorizados a empezar tratamiento como un paciente de alto riesgo, y empezar tratamiento a esto se refiere trombolisis. Por otra parte, si el paciente no está inestable, tenemos un paciente estable, vamos a mirar la probabilidad pretest de tener embolismo pulmonar. Si es alta, podríamos iniciar de hacer un angioTAC que nos confirmaría o nos descartaría el diagnóstico. Pero si el paciente es de riesgo bajo o de riesgo intermedio para TEP, lo ideal es hacer el dímero D. Acá hay un cambio en las guías y es que ese dímero D no se debe interpretar como mayor o menor a 500. Ese dímero D se debe interpretar de acuerdo a la edad. Y de acuerdo a la edad el valor límite es edad por 10 miligramos en personas mayores de 50 años. Entonces, si tiene 60 años, 600, 70 años, 700, ese debe ser el valor de corte. Y
Otra forma de interpretar el dímero de poderlo interpretar es según algoritmos o modelos de diagnóstico. Y es, por ejemplo, el modelo GEARS, en el que si el paciente tiene alguno de estos variables como signos de trombosis venosa profunda, hemoptisis, y tenemos un diagnóstico alternativo, miramos los niveles de dímero D. Entonces, si el paciente tiene alguno de esos ítems, el valor de corte es 500, pero si no tiene ninguno de esos ítems, el valor de corte es 1000. ¿De acuerdo? Así es como debemos interpretar el dímero D. No hay ninguna alternativa. Entonces ya no es mayor o menor de 500, ya debemos interpretarlo según dímero D, según edad, perdón, o según el protocolo o el modelo GEARS, que tiene en cuenta 3 variables clínicas y el valor de dímero D por encima o por debajo de 500. Vamos a clasificar posteriormente a nuestro paciente dependiendo de los hallazgos en el eco transtorácico. Esta gráfica me pareció bien bonita para que recordemos los hallazgos ecocardiográficos que puede tener un paciente con tromboembolismo pulmonar, porque todos estos hallazgos hay que tenerlos en cuenta. Y la otra herramienta que debemos tener en cuenta es el score de PESI o el score de PESI simplificado, para catalogar a nuestro paciente posteriormente, dependiendo de la suma de todas estas variables en un riesgo determinado. Entonces, tenemos que vamos a tener pacientes de alto riesgo que ya definimos claramente que van a ser solamente inestabilidad hemodinámica. Estos pacientes no necesitan un PESI o un PESI simplificado, no necesariamente necesitan cambios en la troponina o en el BNP, solamente con la inestabilidad hemodinámica es suficiente. Posteriormente tenemos el riesgo intermedio, que se divide entre intermedio y alto, intermedio bajo. El intermedio alto es importante que tenga troponina siempre, cambios ecocardiográficos como la diapositiva previa, y estar en una clasificación de PESI de 3 o 4 o de PESI simplificado mayor a 1. El intermedio bajo, PESI 3 o 4 o PESI simplificado por encima de 1, y alguno de los dos, o troponina elevada o cambios ecocardiográficos, con cualquiera de los dos. No necesariamente necesita los dos, como en el intermedio alto. Y si no tiene ninguna de estas variables, el paciente es clasificado de bajo riesgo. Y más adelante les voy a mostrar por qué es importante ahora la clasificación de bajo riesgo. Miren que estos pacientes, si no tenemos ninguna otra razón para hospitalizarlos y tienen un soporte familiar y social adecuado, podemos manejarlos ambulatoriamente. Entonces, esto es algo que ya se venía haciendo de acuerdo a algunos estudios clínicos pilotos que salieron en los últimos años, pero ya está incluido en las guías y podemos manejar a estos pacientes ambulatoriamente. Si no es de bajo riesgo y por el contrario es de alto riesgo, este paciente lo debemos reperfundir, y recuerden que el tratamiento de elección es la trombolisis. Si de pronto el paciente no es candidato a trombolisis o tiene alguna contraindicación, la reperfusión debería ser mecánica. Y los pacientes de riesgo intermedio que tengan troponina negativa se van a manejar como riesgo intermedio bajo, que se van a hospitalizar y anticoagular, pero si el paciente tiene troponina positiva y disfunción ventricular derecha y tiene un PESI 3-4 o PESI simplificado mayor a 1, si la evolución clínica no es adecuada, así no esté inestable hemodinámicamente, podría considerarse la reperfusión si el paciente es de bajo riesgo de sangrado. En cuanto a las guías europeas de arritmias de taquicardias supraventriculares, 2 o 3 mensajes
simples. Estas guías, en mi concepto, son hechas más para electrofisiólogos. Es difícil el abordaje, sobre todo cuando son arritmias complejas por los cardiólogos clínicos. Por eso solamente les voy a dar algunos mensajes que yo considero que fueron los más como importantes de estas guías. Y es que, por ejemplo, en las taquicardias con QRS estrecho, que lógicamente no tenemos un diagnóstico claro, o sea, dudamos en el diagnóstico. Si el paciente está inestable, pues como todos los pacientes se deben cardiovertir, pero si el paciente está estable, podríamos intentar maniobras vagales, y si esas maniobras vagales no funcionan, adenosina intravenosa, que es lo que en muchas instituciones hacemos. Miren que no está en este algoritmo amidarona. Si no funciona, le podríamos poner un calcioantagonista intravenoso, que en Colombia no conozco que hayan, o un beta bloqueador intravenoso. Pero miren que sacan de las guías la amidarona intravenosa para las taquicardias de complejo angosto. Si la taquicardia es de complejo ancho y está inestable, cardioversión sincronizada. Si está estable, podríamos intentar maniobras vagales. Si esas maniobras vagales no funcionan, podríamos utilizar adenosina como si fuera una taquicardia de complejo estrecho. Lógicamente, si no sospechamos preexcitación en un electrocardiograma basal o con alguna otra característica. Si el paciente no funciona con adenosina, idealmente proquinamida, pero no hay en Colombia, entonces podríamos utilizar amidarona, pero sería un paso después de la adenosina, después de las maniobras vagales, en pacientes con taquicardias con QRS amplio. ¿Qué otras recomendaciones hay de estas nuevas guías? La ivabradina, que todos sabemos sus efectos, y de pronto la estamos utilizando off-label en muchas taquiarritmias. Ya la podemos, ya tenemos aprobación para utilizarla en taquicardia sinusal inapropiada, incluso por encima de beta bloqueadores. También podríamos utilizarlo en pacientes con síndrome de taquicardia postural ortostática. Si el paciente tiene algún marcapaso, podríamos hacer supraestimulación de la frecuencia auricular para terminar un flóter auricular. Y yo creo que esas son las recomendaciones más importantes de las guías de arritmias supraventriculares. En cuanto a las guías de síndrome coronario crónico, es importante este término, síndrome coronario crónico, porque reemplazó completamente las guías de enfermedad coronaria estable. Ahora debemos referirnos a la angina estable y a todo síndrome relacionado con esto como un síndrome coronario crónico. Y en la guía, los líderes identifican 6 grupos de pacientes que podrían tener unas características específicas y beneficiarse de tratamientos específicos. El tratamiento de estos pacientes en general todavía es muy homogéneo, pero muy seguramente con más investigación y con la depuración de la evidencia científica en los próximos años, podemos de pronto saber qué hacer en cada uno de estos escenarios específicos. Por el momento es importante que lo sepamos. El 1 es pacientes con enfermedad coronaria estable, enfermedad aterosclerótica coronaria y síntomas estables o disnea. El segundo grupo es pacientes con cardiopatía isquémica y falla cardíaca. El tercero son pacientes asintomáticos o sintomáticos después de un síndrome coronario agudo, pero menos de 1 año. El cuarto grupo es pacientes sintomáticos o asintomáticos después de una revascularización o de un infarto, pero después de 1 año.
El grupo 5 es pacientes con enfermedad por vasoespasmo o microvascular. Y el grupo 6 es pacientes asintomáticos en los cuales detectamos enfermedad coronaria por alguna imagen de laboratorio. Este es el algoritmo de abordaje de estos pacientes. A mí me parece de pronto un poco complicado porque, no sé, adherirme a algunas de estas recomendaciones uno las hace sincrónicamente en el consultorio, no necesariamente siguiendo este algoritmo, pero de todas maneras se los voy a mencionar. Entonces, en primer lugar, lógicamente valorar los síntomas. Si estamos en un paciente inestable, seguimos las guías de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, pero si el paciente es estable en su sintomatología, vamos a mirar la calidad de vida del paciente, la edad, las comorbilidades y mirar si es fútil una revascularización. De pronto un paciente muy anciano con muchas limitaciones o con muchas comorbilidades que no los vamos a revascularizar quirúrgicamente o percutáneamente, pues a esos pacientes les vamos a dar tratamiento médico y ahorita vamos a hablar del tratamiento médico en la próxima diapositiva. A ese paciente le vamos a hacer los laboratorios que normalmente hacemos, placa, bioquímica, electrocardiograma, eco en reposo. Y si el paciente tiene fracción de eyección por debajo del 50%, lo vamos a manejar como un paciente con falla cardíaca. Si no tiene menor de 50%, vamos a mirar la probabilidad pretest que tiene este paciente para tener enfermedad coronaria. Esa probabilidad pretest la podemos calcular de acuerdo a algunos algoritmos de manejo que tienen en cuenta la edad, el género y la presencia de los síntomas típicos o atípicos o la presencia de disnea, y podemos tener un paciente en riesgo muy alto, como es el verde más intenso, riesgo moderado, que es el verde menos intenso, y el gris, que es el riesgo bajo. Podríamos tener algunos modificadores del riesgo, y es pacientes que tengan un electrovasal normal o calcio score de 0, pues el riesgo lo bajamos a bajo riesgo. Pero si por el contrario tenemos otros factores de riesgo cardiovascular, cambios electrocardiográficos o algún hallazgo ecocardiográfico, pues ese paciente lo catalogamos como de alto riesgo. Y dependiendo de esa probabilidad pretest de enfermedad coronaria, vamos a escoger el tratamiento o la prueba para hacerle a este paciente. Esa prueba puede ser una prueba no invasiva de detección de isquemia, que la vamos a hacer principalmente en pacientes con alta probabilidad, pero también podríamos hacer una prueba como una angiotac coronaria en pacientes de baja probabilidad pretest. Esto lógicamente lo podemos escoger con nuestros pacientes. O en algunos casos también podríamos escoger un cateterismo cardíaco en pacientes de muy alto riesgo de enfermedad coronaria o en pacientes con cardiopatía isquémica o con síntomas con muy poco ejercicio. Todo esto es cuestión de aplicarle la lógica y el sentido común como normalmente lo hacemos. Si esas pruebas de detección isquemia son positivas, pues nos vamos al cateterismo cardíaco. ¿Y cuándo son positivas o cuándo son significativamente positivas? Cuando tengamos en una prueba de esfuerzo un score de DIU con una mortalidad mayor al 3%, si esa fue la prueba que escogimos, o más del 10% en una perfusión miocárdica comprometida, o en un ecoestrés con más de 3 segmentos comprometidos, o en una resonancia magnética con más de 3 segmentos comprometidos, o en un angiotac cuando vamos a enfermedad de 3 vasos, tronco principal o descendente anterior proximal, o si por alguna razón fuimos directamente a un cateterismo cardíaco, la reserva de flujo fraccional por debajo de 0.8, pues es un marcador que nos debe pensar en revascularizar a los pacientes.
Antes de pensar en revascularizar a los pacientes, este es el tratamiento médico, no me voy a detener, pero lo importante es que tengamos en cuenta que el tratamiento antiisquémico o antianginoso de estos pacientes depende de fenotipos. Y ese fenotipo lo va a dar la frecuencia cardíaca alta o baja, lo va a dar la disfunción ventricular izquierda y lo va a dar la presión arterial baja o alta. ¿De acuerdo? Dependiendo de esas variables, vamos a tener medicamentos de primera, segunda, tercera o de cuarta línea o combinaciones para tratar los síntomas isquémicos de estos pacientes. Otra cosa que me pareció importante de estas guías de síndrome coronario agudo es que después de los estudios Pegasus y el estudio COMPASS, la recomendación de adicionar un segundo antitrombótico a este grupo de pacientes está permitido con una recomendación 2A. ¿A qué pacientes lo vamos a hacer? A pacientes con alto riesgo isquémico y que tengan bajo riesgo o no alto riesgo de sangrado. Eso sería una recomendación 2A. Entonces, alto riesgo isquémico y no alto riesgo de sangrado es una recomendación 2A de utilizar clopidogrel, prasugrel, rivaroxaban o ticagrelor después de un año del evento coronario. Y si el paciente es de riesgo moderado, la recomendación disminuye a una recomendación 2BA igual de estas terapias. ¿Cuáles son las terapias que ellos más recomendaron para hacer terapia extendida? Sería la utilización de ticagrelor 60 miligramos cada 12 horas después del año de tolerarse la antiagregación plaquetaria o rivaroxaban más aspirina en pacientes después de un año del evento coronario clave. Sigamos en aras del tiempo con los estudios clínicos y pongo el primero, que es el estudio DAPA-HF, y lo pongo de primero porque considero que fue el estudio boom en este congreso. Dapaglifosina en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reservada, sintomáticos, o sea, clase funcional 2, fracción menor de 40%, fueron aleatorizados a placebo o a dapaglifosina con 10 miligramos y fueron seguidos más o menos por 18 meses, más o menos cada 3 o 4 meses fueron seguidos. Estos pacientes tenían tratamiento base. El tratamiento base incluía betabloqueadores, antagonistas del receptor de mineralocorticoides, inhibidores del ARNI o inhibidores de la ECA o el tratamiento estándar para la falla cardíaca de estos pacientes. Y lo importante es que comparado con placebo en pacientes que tenían tratamiento médico estándar, la dapaglifosina demostró una disminución más o menos del 26% del desenlace compuesto de muerte cardiovascular, hospitalizaciones o visitas urgentes a urgencias. Esto es, en mi concepto y en el concepto pues, de todos los líderes de opinión del mundo, revolucionario, porque el efecto no era dependiente de la relación o no con diabetes mellitus. Miren que le fue igual de bien a los pacientes con o sin diabetes mellitus. Entonces, esto es un medicamento que tiene disminución en los valores de glicemia, pero es un medicamento que es para falla cardíaca, pues esa es la visión de nosotros los cardiólogos. Comparto esta diapositiva del doctor Nicolás Manito de Barcelona, en la cual se atrevió inmediatamente después del Congreso y en la que estamos de acuerdo, pues la gran mayoría de las personas con las que he hablado, y es que la base de la pirámide del tratamiento de la insuficiencia cardíaca ya tiene otro ladrillo y otro soporte que es dapaglifosina. Todos los pacientes deben recibir betabloqueadores, todos los pacientes deben recibir sacubitril valsartán idealmente, todo es un antagonista del receptor de mineralocorticoides
y todos los pacientes con fracción de eyección menor de 40%, clase funcional 2, que estén en tratamiento médico deben recibir dapaglifosina si tienen depuración de creatinina por encima de 30 mililitros por minuto. Eso disminuye la mortalidad en un 26%, como les dije, comparado con placebo, independiente que el paciente sea diabético o no sea diabético. Otro estudio muy esperado es el estudio Paragon, que fue sacubitril/valsartán versus valsartán en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección por encima de 45%. Y lastimosamente el resultado no fue significativo. Aunque hubo una disminución de los eventos a favor de sacubitril/valsartán, la P no fue significativa y el intervalo de confianza tampoco fue significativo, pasa y toca el 1. Entonces, como dicen por ahí, pegó en el palo y salió para disminuir eventos cardiovasculares en pacientes con fracción de eyección mayor a 45%. Yo creí que hospitalizaciones en falla cardíaca lo iba a disminuir, pero también igual no fue significativo la disminución, y en muerte cardiovascular claramente tampoco fue significativo. Yo creo que no todo es negativo en este estudio, y yo creo que hay algunas cositas que nos van a ayudar un poquito para sacar conclusiones y de pronto hipótesis para estudios posteriores. Hubo una mejoría en la clase funcional de los pacientes, hubo una mejoría o una disminución en el deterioro clínico de estos pacientes si les aplicamos un cuestionario de Kansas, y hubo una disminución del deterioro de la falla renal en el grupo de sacubitril/valsartán comparado con valsartán. En cuanto a efectos adversos, lógicamente hubo más hipotensión arterial que valsartán, y en cuanto a la creatinina hubo, como ya les había dicho, disminución de los valores de creatinina o del deterioro de la falla renal comparado con valsartán, y de la misma forma menos episodios de hipercalemia comparado con valsartán. Otra de las cosas importantes de este estudio para de pronto generar hipótesis es que miren que en las mujeres claramente les fue mejor en el grupo de sacubitril/valsartán. Yo creo que esto no es suficiente para recomendarlo solamente en mujeres y que los hombres se queden sin tratamiento, pero sí nos podría dar una hipótesis para hacer un estudio clínico más específico en mujeres. Y la otra cosa importante es que cuando miramos la fracción de eyección menor de 57%, fue a favor claramente de sacubitril/valsartán. Entonces, muy seguramente, lo digo yo, en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección borderline, o sea, entre 40 y 50, muy seguramente, si se hace un estudio sacubitril/valsartán, va a ser positivo, pero lógicamente, como les dije, estos análisis de esos grupos solamente son generadores de hipótesis, y las hipótesis pueden ser negativas o pueden ser positivas. Yo creo que con estos diferencias pueden ser positivas, pero pues más adelante tendremos oportunidad para discutir esto. El ISA-RUIAC es un estudio, en mi concepto, muy importante. Es un estudio cabeza a cabeza entre prasugrel versus ticagrelor en pacientes con un síndrome coronario agudo, y fueron aleatorizados. ¿Qué mostró el ISA-RUIAC? Que prasugrel comparado con ticagrelor tenía una disminución más o menos del 30% de los eventos cardiovasculares, incluidos muerte, infarto o stroke a 12 meses en pacientes con síndrome coronario agudo. Este fue un estudio abierto, que de pronto es una pequeña limitación del estudio, pero hay varios estudios abiertos que utilizamos mucho en nuestra práctica clínica. Les recuerdo el RELY con dabigatran en pacientes con EPA, que también fue abierto y
es un estándar de tratamiento asociado o en conjunto con otros anticoagulantes orales directos. Entonces yo no creo que esa limitación le quite mucho peso a los resultados de este estudio. ¿Qué pasó con el sangrado? Fue exactamente igual. Entonces no hay diferencia en cuanto al sangrado cuando utilizamos ticagrelor o prasugrel. Hay que recalcar que en este grupo de prasugrel, en pacientes después de 70, 75 años, la dosis fue ajustada a 5 miligramos, a diferencia del estudio Triton que no ajustó la dosis. Si esto va a cambiar las guías de manejo, pues yo creo que sería muy atrevido decirlo, pero yo creo que sí prende un poquito de las alarmas para utilizar al menos en el país o yo no sé internacionalmente más prasugrel, porque pues este estudio nos da confianza para aumentar en mi concepto la prescripción y la utilización de prasugrel en pacientes con síndrome coronario agudo. Sigamos con otro estudio que yo creo que fue clave, el estudio COMPLETE. Era pacientes infartados con elevación del segmento ST y fueron aleatorizados a hacer PCI de la lesión responsable del vaso solamente o revascularización completa, o sea, la responsable y otros vasos relacionados con el infarto, lógicamente con lesiones significativas. ¿Qué mostró este estudio? Que la revascularización de todos los vasos que tenían lesiones significativas angiográficamente era mejor para disminuir eventos cardiovasculares que la revascularización solamente del vaso relacionado con el infarto. Entonces yo creo que este estudio sí va a cambiar las guías de práctica clínica y todos los pacientes con infarto con elevación del ST deben tener una revascularización completa antes de irse del hospital si las lesiones son angiográficamente significativas. Sigamos con más estudios con antiagregantes plaquetarios, ticagrelor en pacientes con enfermedad coronaria estable y diabetes. Estos pacientes no eran infartados, pero sí tenían PCI y cirugía. Y para disminuir muerte cardiovascular o stroke, hubo un efecto a favor de ticagrelor más o menos en un 10%, pero a expensas de un aumento del sangrado casi del 200%. Entonces, es un efecto marginal benéfico con un efecto importante en el sangrado. ¿Qué es lo importante de este estudio? Que de pronto en el grupo que solamente fue a PCI, la disminución de los eventos cardiovasculares fue un poco más marcada, más o menos en un 15%, y aunque hubo mayor número de sangrados mayores con ticagrelor versus con placebo, en pacientes diabéticos sin síndrome coronario agudo que recibieron PCI, los sangrados fatales o los sangrados intracraneales no fueron mayor con ticagrelor. Entonces, esto abre la posibilidad de utilizar esta molécula, como les dije, en pacientes con enfermedad coronaria, estables, diabéticos, que van a PCI, con disminución de los eventos cardiovasculares en un 15%, con aumento del sangrado mayor, pero no del sangrado mayor fatal, ni hemorragia intracerebral. Un estudio rápido de de triple terapia con anticoagulantes directos versus warfarina en pacientes post-PCI con o sin infarto. Ya para cerrar la fase de estudios con doble o triple terapia, que mostró que doxaban más un inhibidor de P2Y12 más versus warfarina más aspirina más clopidogrel o un inhibidor de P2Y12 era exactamente igual para disminuir sangrado. ¿De acuerdo? Incluso había una disminución
del riesgo de sangrado no significativo en el grupo de edoxaban. Entonces le resumo: edoxaban, línea azul, más clopidogrel es igual a aspirina, warfarina, clopidogrel. Entonces, pues lógicamente, pues, si podemos lograr menos sangrado con doble terapia, pues mejor. Este estudio no publicó resultados de eficacia en cuanto a eventos cardiovasculares, entonces no sabemos cuál de las dos terapias podría ser más segura. Por último, creo que este es el último estudio que me falta. Después de un año de un síndrome coronario agudo en pacientes con fibrilación auricular, la recomendación actual es continuar el rivaroxaban, pero hay algunas guías de manejo o algunas recomendaciones de expertos que dicen que podríamos adicionarle aspirina a estos pacientes. ¿Qué mostró este estudio? Que es mejor continuar solamente con el anticoagulante, que es incluso superior para disminuir eventos cardiovasculares, y lógicamente rivaroxaban sin aspirina versus rivaroxaban con aspirina, en el grupo de solamente rivaroxaban hay menos sangrado. Entonces, la recomendación es que pacientes después de un año de un infarto agudo de miocardio o una PCI con fibrilación auricular, solamente el anticoagulante directo, o warfarina, o rivaroxaban, o dabigatran, o apixaban, pero nunca después del año el anticoagulante directo más aspirina. 2 diapositivas solamente, mensajes para llevar a casa, son mensajes rápidos. Lógicamente yo no pretendo con esta presentación enseñarles lo que pasó, sino solamente crearles la duda y la incertidumbre y animarlos a que lean los estudios y de pronto ahorita en la sección de preguntas resolvamos algunas dudas. Entonces, la primera conclusión es que pacientes con muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular o muy alto riesgo cardiovascular, el LDL debe estar por cualquier ruta terapéutica que intentemos menor de 55. En pacientes con alto o muy alto riesgo que están tomando estatinas y que tienen triglicéridos entre 135 y 499, cuando llegue a Colombia la presentación de icosapent etil de 2 por 2 gramos, va a ser una alternativa y una recomendación 2A. No hay diabéticos de bajo riesgo. En pacientes diabéticos con osimetformina y con muy alto riesgo o alto riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular, siempre debe tener un inhibidor del cotransportador de sodio glucosa o un agonista del receptor de GLP-1, siempre. En cuanto a embolismo pulmonar y bajo riesgo, se podría manejar ambulatoriamente. En cuanto a las guías de taquicardia supraventricular, la recomendación sería más adenosina y menos amiodarona. En cuanto a las guías de síndrome coronario crónico, ese es el término que debemos utilizar a partir de septiembre del 2019, ya no tanto angina estable. Angina estable es un síntoma o enfermedad coronaria estable no es el término adecuado. Nos deberíamos referir como a síndrome coronario crónico. Sacubitril/valsartán en fracción de eyección preservada. Yo sé que esto no se debe poner, pero lo puse a propósito. 3 interrogación porque por el momento solamente generador de hipótesis. Hay mucha más discusión que debemos tener, pero por el momento solamente generador de hipótesis. Dapaglifosina, yo creo que está al mismo nivel de antagonista del receptor de mineralocorticoides, beta bloqueadores y sacubitril/valsartán. Entonces van a conformar la base de la pirámide de tratamiento de los pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección reducida en todos los pacientes a menos que tengan una contraindicación.
En infarto con elevación del ST, mejor revascularización completa antes de que el paciente se vaya para la casa. En síndrome coronario agudo, mejor prasugrel, yo creo que interrogado. El ISAR-REACT mostró que sí, pero pues esto necesita un poquito más de discusión. En pacientes diabéticos con síndrome coronario crónico, sin un síndrome coronario agudo previo, sin un ACV previo, aspirina y ticagrelor yo creo que no es una buena alternativa, pero si ese mismo paciente tuvo una intervención coronaria percutánea después del año, podría intentarse y podría tener un efecto benéfico en este grupo de pacientes, y esto es de acuerdo al TEMIS PCI. Después del año del infarto, en pacientes con FA, o sea, síndrome coronario crónico, después de un año, solo anticoagulación, nunca antiagregación. Edoxaban más clopidogrel, yo creo que es mejor que warfarina, aspirina y clopidogrel. Menos sangrados, no significativos, pero menos sangrados. Y yo creo que esas son las conclusiones más importantes de la presentación. Yo creo que muchas gracias, Nick, y de pronto tenemos un espacio pequeño para preguntas. Primero que todo, doctor Buitrago, muchísimas gracias por esta excelente revisión. Además, el gran desafío de resumir en una hora lo que fue un congreso que dejó muchísimos estudios clínicos, muchísimas guías. Y así que, pues, primero que todo, felicitarlo, doctor Buitrago, por su magistral presentación y principalmente por mostrarnos con su criterio los principales resultados en los diferentes estudios. Y así es, vamos a dejar un espacio para preguntas, dado por el tiempo y por respetando el tiempo también del doctor Buitrago, vamos a dar un espacio para dos preguntas nomás. En este caso, la primera, doctor Buitrago, la hace el doctor Edward y es la siguiente. ¿Deberíamos esperar los resultados de empaglifosina en FEBI reducida para concluir cuál es el mejor inhibidor de CGLT2 y en FEBI preservada solo empaglifosina? Yo creo que dándole crédito a el estudio DAPA, hasta que se haga el estudio Emperor con empaglifosina en falla cardíaca con fracción de eyección reducida, que va a ser más o menos en un año. En pacientes, este año deberíamos utilizar dapaglifosina. Yo creo que es un efecto de clase. Yo creo que estoy casi seguro que el empaglifosina va a salir positivo, pero no tiene el estudio como lo tiene dapaglifosina. Si Excelente. el paciente no tiene falla cardíaca con fracción de eyección reducida, yo creo que podríamos utilizar cualquiera de los dos. Yo creo que es por prudencia y por darle el mérito al investigador, aunque yo, como les dije, yo creo que es un efecto de clase. Excelente, doctor. Muchas gracias por esa precisión. El doctor Gabriel Londoño, muchas gracias, profe. Excelente presentación. Una pregunta. En las guías de TEP excluyen el BNP como biomarcador de riesgo, dado que ponen en la tabla solo la troponina. Sí, sí, lo excluyen porque, digamos, los pacientes no recuerdo exactamente el nombre del estudio, debían tener troponina acompañado de BNP. Lógicamente, yo entiendo que el BNP es un marcador nosotros consideraríamos que es un marcador de riesgo agudo, pero el análisis de subgrupos de los estudios que utilizaron biomarcadores mostró que iba jalado a expensas de troponina y no de BNP. Entonces, por eso las guías lo ponen solamente troponina para calcular el riesgo. Aunque el Excelente. estudio inicial fue con BNP y con troponina, pero el análisis de subgrupos
mostró que estaba jalado principalmente por la troponina, no tanto por el BNP. Excelente, doctor. Y una pregunta, el doctor Osmar Pérez, doctor Buitrago, muchas gracias por la presentación y la difusión de la puesta al día. Mi pregunta es, ¿en qué parte del algoritmo del manejo de insuficiencia cardíaca con fe reducida cree que sea efecto de clase? Bueno, creo que en esta ya se nos adelantó y dijo que sí. Y la segunda, ¿cree que nos falta usar más prasugrel en la práctica diaria y eso que está incluido en el PBS? Gracias. Yo creo que, pues, Osmar con la pregunta responde la responde y es, debemos utilizar más prasugrel. Solamente en los estudios con síndrome coronario agudo, eh, en los últimos años, con fibrilación auricular o sin fibrilación auricular, nosotros vemos que está repartido casi totalmente la utilización con TICA y con clopidogrel y con un porcentaje muy pequeño con prasugrel. Yo creo que es un medicamento que está en el POS y este estudio cabeza a cabeza, así tenga alguna limitación que es abierto, al menos el mensaje más prudente que podría dar yo, porque yo no podría decir que va a reemplazar al ticagrelor o que no vamos a utilizar más ticagrelor, es que el primer mensaje es debemos utilizar más prasugrel. Excelente, doctor. Y ya una última pregunta, respetando el tiempo del doctor Buitrago. La doctora Pilar Morales. Muchas gracias, doctor. Para pacientes con alto riesgo que vienen en tratamiento con clopidogrel, como es usual en la práctica diaria, durante un año post síndrome coronario agudo y que tiene alto riesgo cardiovascular con bajo riesgo de sangrado, ¿usted consideraría cambiar a TICA o Rivaroxaban y durante cuánto tiempo? Yo creo que la recomendación, preguntarle a Pilar si ese paciente tenía FA. Es que no sé si de pronto le entendí que tenía FA o solamente alto riesgo. Eh, Creo que alto riesgo solamente. Entonces, no, bueno, acá dice que tiene alto riesgo cardiovascular con bajo riesgo de sangrado. exacto, que después de un síndrome coronario, después del año, Sin yo FA. creo que si lo cogemos antes del año, lo podríamos cambiar. No tendríamos que esperar un año. ¿Por qué? Porque si el paciente a los 8 meses vemos que se beneficia de terapia extendida, pues debemos empezarlo a los 8 meses o a los 6 meses y hacerle el switch a ticagrelor al menos y después del año bajarle la dosis a 60 miligramos. O si de pronto no queremos utilizar ticagrelor y queremos utilizar rivaroxaban, pues esperar el año. El tiempo de seguimiento es más o menos 30-36 meses después del síndrome coronario agudo. Eso quiere decir que después del año de la antiagregación plaquetaria dual, 2 años más o menos debería continuar con 60 miligramos cada 12 horas de ticagrelor o con rivaroxaban, idealmente. En pacientes de alto riesgo, esa es una recomendación 2A, Pilar. En pacientes de riesgo moderado, que es también importante, es una recomendación 2B, que también podríamos utilizar dependiendo el paciente, eh, del paciente y las variables clínicas de cada paciente. Si querés, Nick, si podemos responder. Yo veo que todavía hay como 86 personas conectadas. Si vos autorizás, podemos seguir contestando preguntas, lo que vos digas. Sí, señor. Pues si les parece, como un par de preguntas más y continuamos también con en aras, doctor, de no abusar de su generosidad con el tiempo. Eh, Keila nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué opinión tiene sobre el estudio RENAMI, donde el TICA mostró una disminución de mortalidad por todas las causas en comparación con prasugrel? No, no lo conozco, doctor. Ok, No lo perfecto. conozco. No, no lo conozco. ¿Renami?
Sí, Renami. No, no lo No, conozco. ok. Eh, Doctor, si tenemos falla con baja FeVi, actualmente en tratamiento con empaglifosina, ¿se hace switch a DAPA? Muy buena pregunta. Eh, y no sé exactamente la respuesta. Yo creo que es un efecto de clase, pero si el paciente es diabético, yo creo que lo podríamos continuar. Si el paciente no es diabético, pues el estudio que va a dar la aprobación es con dapaglifosina. Yo creo que nos estamos complicando muchísimo porque pues, estoy casi seguro que va a salir positivo en un año, pero, pero sorpresas nos hemos dado y todos pensamos que sacubitril/valsartán iba a dar positivo en pacientes con preservada y dio igual. Entonces, ¿qué tal que le estemos privando a un paciente de un beneficio ya demostrado con dapaglifosina y que en un año por alguna razón salga neutro o negativo el Emperor con empaglifosina en reducida? Entonces, pues esa es la opinión personal. No sé si de pronto alguno de yo veo que hay varios expertos también conectados, pueda dar su opinión personal. A ver qué opinan. Excelente, doctor. Entonces, mientras nos hacen esos comentarios, el doctor Diego Oliva pregunta, ¿hay estudios actuales de asociación entre SLGT2 y sacubitril/valsartán? ¿Hay qué, perdón? ¿Hay No estudios entendí. actuales de asociación entre inhibidores SGLT2 y sacubitril/valsartán? Un porcentaje importante de los pacientes del VAPA tenían sacubitril/valsartán. No recuerdo exactamente, creo que el 10 o el 20% de los pacientes estaban ya con sacubitril/valsartán en el estudio DAPA. Y los subanálisis de pacientes nos mostró que alguna molécula, ya sea beta bloqueador, antagonistas del receptor de mineralocorticoides o sacubitril/valsartán, influyera en el estudio positivo o negativamente. O sea que se podría utilizar sin ningún problema. Ok, excelente. Una pregunta del doctor Gilberto Castillo. ¿Crees que se justifica sacubitril/valsartán en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida solo porque no hay nada más? No te oí toda la pregunta, Nick. Eh, la pregunta fue, es del doctor Castillo y ¿crees que se justifica siquiera pensar en sacubitril/valsartán en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida solo porque no hay nada más? No, yo creo que la pregunta de Gilberto es en preservada. Debe ser en preservada porque no hay nada más. Ah, ok. Porque pues en reducida sí hay muchas cosas y pues es lo mejor que hay, pero en preservada, que de pronto es la pregunta, yo voy a hacer un comentario irresponsable, pero Gilberto me está haciendo la pregunta, entonces no la puedo evadir. Si mi papá tuviera falla cardíaca con fracción de eyección del 45, 48%, eh, yo le daría sacubitril/valsartán. Pero yo a mi papá, yo no sé si esto se pueda generalizar. ¿Por qué? Porque mejoró la función renal, mejoró un poquito calidad de vida y en el subgrupo de pacientes con menor de 57 funcionó. Eh, entonces, pero yo no lo podría generalizar para incluirlo en una guía de práctica clínica. Ok, excelente. Doctor Buitrago, muchísimas gracias. Agradecemos a todas las personas por sus preguntas que nos hicieron y pues que nos estuvieron siguiendo también a nivel de Latinoamérica, Nicaragua, a todas las personas que nos siguieron, extenderles el agradecimiento nuevamente al doctor Buitrago por esta presentación y pues adicionalmente
hacer esta presentación, pues magnífico. Así que, doctor Buitrago, muchísimas gracias. Muchas gracias, Nick. Saludos a todos. Chao. Una buena noche para todos. Chao.